Las curvas tipo se derivan de las soluciones de los diferentes problemas de valores iniciales y de frontera, representativos de los casos de estudio. Una curva tipo se presenta generalmente en parámetros adimensionales dadas las ventajas que este tipo de variables presenta. La curva tipo es una representación gráfica de la respuesta teórica de un modelo de interpretación que representa el pozo y el yacimiento en estudio. Gringarten propuso un conjunto de curvas que describe la respuesta de presión para un pozo vertical con almacenamiento constante, daño en el yacimiento y un comportamiento infinito. Inicialmente tenía un conjunto de curvas para cada conjunto de variables, sin embargo, después observó que al graficar la presión de fondo dimensional contra la relación del tiempo dimensional y el coeficiente de almacenamiento, el comportamiento a tiempos tempranos para cualquier pozo con almacenamiento caía sobre una línea recta con pendiente unitaria. Además, notó que todas las respuestas de presión que tenían el mismo valor del grupo de variables adimensionales agrupadas caen en el mismo grupo, en la misma curva. Entonces, esto simplificó el conjunto de curvas iniciales y obtuvo un conjunto de curvas más simple. Después, Bordet propuso usar la función derivada y generar la curva tipo basada en esta expresión. Y lo que observó aquí es que el flujo radial estabilizado para un yacimiento homogéneo tendrá un valor de 0.5 de acuerdo a la ecuación de línea recta semilogarítmica para un flujo radial. Esto indica que la presión derivada en variables adimensionales se mostrará como una línea recta horizontal en un gráfico log-log. Entonces, en este caso ya tendríamos para cada conjunto de variables agrupadas un conjunto de curvas tanto de delta P como función derivada que permita un mejor ajuste de nuestros datos observados. El procedimiento típico o recomendable para el análisis de curvas tipo se definen una serie de pasos para al final obtener los parámetros de yacimiento como permeabilidad, almacenamiento y daño. El primer paso sería generar un gráfico de cambio de presión y derivada logarítmica contra el tiempo con el mismo número de ciclos o el mismo tamaño de los ciclos logarítmicos que el gráfico de curvas tipo. Posteriormente identificamos el periodo denominado por el almacenamiento de pozo, indicado por la sección con pendiente unitaria, y el periodo de flujo radial infinito, indicado por la porción horizontal de la derivada. Después superponemos ambos gráficos y mantenemos los ejes de ambos gráficos paralelos. Primeramente podemos mover verticalmente el gráfico de datos hasta superponer la sección horizontal de la derivada. Posteriormente podemos mantener los ejes paralelos y mover horizontalmente el gráfico hasta superponer con la porción de pendiente unitaria sobre la curva tipo. Este ajuste con ambas secciones nos va a permitir obtener lo que es el valor de las variables agrupadas que definan o que mejor definan nuestros datos. Este dato lo vamos a guardar y el siguiente paso sería obtener el punto de ajuste. Para ello, en el eje X vamos a seleccionar un punto en el gráfico de curvas tipo y leer esa misma coordenada en el gráfico de datos. Similarmente lo haremos con el eje Y, en el que vamos a definir un punto, un valor del eje Y sobre sobre el gráfico de curvas tipo, y ese mismo dato lo vamos a leer sobre nuestro gráfico de datos, que en este caso sería igual al valor a un valor de delta P. Posteriormente, con estos tres datos vamos a poder calcular los parámetros de yacimiento. Primero lo que es la permeabilidad con esta expresión, después lo que es el coeficiente de almacenamiento dimensional con la siguiente expresión, y estos dos nos van a servir para calcular el coeficiente de almacenamiento y el factor de daño. A continuación veremos un ejemplo completo en Excel. Para el ejemplo disponemos de un archivo Excel en el que van a poder encontrar en la segunda hoja lo que son los datos para generar las curvas tipo. Estos datos fueron generadas con la solución analítica de la ecuación de difusividad, y si les gustaría tener un video de cómo generarlas, pues no olviden dejarlos en los comentarios. Entonces disponemos de estos datos para generar el set de curvas tipo. Aquí lo tenemos ya un poco acotado a unos límites para que se vea mejor, ¿sí? Y indicando para cada curva o par de curvas el valor de las variables agrupadas. Tenemos de este lado lo que son los datos del yacimiento y del fluido, tenemos el gasto,
espesor, porosidad, factor de volumen, presión inicial, conversibilidad total, radio de pozo y viscosidad. Disponemos igual de una tabla para definir el punto de ajuste, tanto el punto en la curva tipo como en la curva de datos, y una pequeña tabla para calcular ya los parámetros de yacimiento. Entonces, para iniciar vamos a calcular, bueno, de este lado tenemos lo que es los datos de presión y tiempo, ¿no? Calculamos el delta P, entonces para esto definimos simplemente la diferencia entre la presión inicial menos la presión de fondo para cada tiempo. Entonces definimos esto y extendemos la fórmula. Posteriormente calculamos la función derivada con la expresión mostrada anteriormente. En esto, usando la expresión más simple, sería el tiempo por la diferencial de presión y tiempo. Entonces sería aquí tiempo por dP sobre dt. Entonces el dP ya lo tenemos calculado, y la diferencia de tiempo, pues aquí simplemente restamos el tiempo 2 menos tiempo 1. Lo calculamos aquí para el punto, iniciando en el punto 2, ya que el punto 1 pues no podríamos calcular esta diferencia. Corremos la fórmula y aquí simplemente vamos a agregar el título de la columna a la tabla para poder ubicarla mejor. Y entonces el siguiente paso es definir nuestro gráfico log-log de delta P y función derivada. Entonces seleccionamos ambas columnas, tiempo y dP, cambiamos la escala de los ejes X y Y, bajamos en logaritmo, en escala logarítmica, ¿sí? Como vemos acá. Vamos aquí a cambiar el punto donde se interceptan los ejes para una mejor visualización. Aquí tenemos para el eje X, vamos a poner el dato de 0.001, y para el eje Y también 0.001 para una mejor visualización, que no crucen los ejes con nuestros datos. Vamos aquí a cambiar un poquito, a aumentar el tamaño de letra. Vamos a agregar lo que es el gráfico de la función derivada. Simplemente copiamos y pegamos nuestra serie de dP y cambiamos la columna del eje de los valores del eje Y. Vamos a aumentar el tamaño de letra un poco y vamos a empezar a ajustar el tamaño del gráfico con respecto al gráfico de curvas tipo. Le quitamos el relleno blanco a nuestro gráfico para que se vea transparente, no tenga fondo, y podamos compararlo con el tamaño de los ciclos logarítmicos de nuestro gráfico de curvas tipo. Entonces aquí vamos a ubicarlo en la parte en esquina superior izquierda, y vamos a cambiar el tamaño de nuestro gráfico de datos para que el tamaño de cada ciclo logarítmico sea igual al tamaño de los ciclos de la curva tipo. Entonces hacemos un pequeño zoom y empezamos a cambiar el tamaño horizontal. Entonces aquí podemos ver que cambiando el tamaño vamos buscando que sean iguales los tamaños de ambos gráficos, y después de unos cuantos intentos lo logramos. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora de la parte vertical. Vamos a mover aquí, igual movemos, cambiamos el tamaño, y después igual de unos intentos logramos. Entonces aquí, como ven, el tamaño de los ciclos logarítmicos tanto en dirección X y Y son iguales. Entonces ya podemos iniciar con los movimientos verticales y horizontales para buscar el ajuste. Movemos verticalmente para buscar lo que es la horizontal del flujo radial infinito, la línea horizontal, la porción horizontal, y una vez obtenida movemos horizontalmente para buscar la porción de la pendiente unitaria. Bueno, aquí pasé siguiendo la línea recta horizontal, pero aquí vamos a regresar, y como vemos aquí ya tenemos un buen ajuste entre ambos comportamientos, y podemos definir ya igual el valor de las variables agrupadas de la curva que mejor se ajustó a nuestros datos observados, que es la curva en color verde, que tiene un valor de 10 a la 15.
Entonces aquí vamos a empezar a determinar nuestro punto de ajuste. Yo les sugiero poner un dato que esté dentro del rango observado, dentro del gráfico de datos, de nuestros datos. En este caso yo escojo, por ejemplo, el punto o la coordenada 10 y 10, que es un valor que está dentro de nuestro gráfico, que es lo que vemos en el gráfico de abajo, es una copia para que lo visualicemos mejor. Es el dato que se ve ahí cercano a donde empieza a ponerse horizontal la curva de la derivada. Entonces, esto para hacerlo un poquito más fácil, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar dentro del gráfico de curvas tipo la coordenada que coincida con esta coordenada dentro de nuestro gráfico de datos. O sea, aquí vamos a agregarlo al gráfico de datos, este punto, la coordenada de este punto. En este caso X es el valor de tiempo dimensional y Y el valor de presión adimensional. Y ya lo tenemos aquí, el color gris. Vamos a cambiar un poco el color para que resalte dentro de nuestro gráfico. Vamos a ponerlo que sea redondo, y tanto el borde como el relleno vamos a ponerlo en color negro. Entonces listo. Ahora ya en el gráfico de curvas tipo ya tenemos definido este punto para que se grafique cuando cambiemos los valores en las celdas y 6 y 7, que son las coordenadas de ese punto. Entonces aquí vamos a buscar en el eje X más o menos qué coordenada representa dentro de las curvas tipo ese punto negro. En este caso aproximadamente 240. Y lo mismo para el eje Y, que en este caso se aproxima a 0.5 aproximadamente, como observamos aquí en el gráfico. 0.5. Aquí lo tenemos, igual está en color negro. Aquí nos vamos a confundir un poco. Vamos a cambiar el punto del gráfico de datos a un color diferente, en este caso rojo. Y vamos a continuar con nuestro ajuste. Aquí vamos a mover ligeramente, tanto vertical como horizontal, el punto de la curva tipo. Aquí lo podemos hacer un poco iterativo. Vamos a cambiar el valor: 0.45, 0.42, y vamos a bajarlo a 0.4. Ahí lo tenemos en la parte vertical. En la parte horizontal vamos a cambiarlo también: 230. Aquí creo que no se está moviendo. 200, ahí se movió ligeramente, pero creo que, a ver, no, ahí nos pasamos. Entonces vamos a regresar un poco el valor. Vamos a ponerle 230, ya lo tenemos. Entonces, ya con estos valores definidos, podemos empezar a calcular o estimar nuestros parámetros de yacimiento. Entonces, dentro de la tablita me voy a traer las ecuaciones de la presentación para el archivo para que podamos visualizarlas mejor. Tenemos lo que es la permeabilidad, que es esta del coeficiente de almacenamiento dimensional, y el coeficiente de almacenamiento. Entonces estos son los parámetros que vamos a calcular con este valor de punto de ajuste y variables agrupadas. Entonces vamos a iniciar con la permeabilidad. En este caso, como vemos, necesitamos el valor de la variable de la curva. En este caso es 10 a la 15, como si fuera una fórmula. Y empezamos con el cálculo de permeabilidad. Entonces vamos a traernos la ecuación para acá y vamos a empezar a agregar los datos. Para la permeabilidad sería el gasto por el factor de volumen por la viscosidad, esto sobre un factor de conversión por el espesor. Sobre el espesor vamos a poner esta expresión sobre paréntesis para poder multiplicarlo por la siguiente relación del punto de ajuste. Entonces aquí donde entran los valores que ya definimos en los gráficos, que sería la presión adimensional o el valor de la presión en la curva tipo, entre la presión de la curva de datos. Entonces aquí tenemos una permeabilidad de 12.7, un valor. Y para el coeficiente de almacenamiento dimensional simplemente pues agregamos aquí los datos del factor de conversión, permeabilidad, que es el valor que acabamos de calcular, sobre porosidad, viscosidad,
compresibilidad total y radio de pozo al cuadrado. Igual aquí lo agrupamos en un paréntesis para poder multiplicarlo por la relación del punto de ajuste, que en este caso sería el tiempo de nuestra curva de datos sobre el tiempo adimensional de la curva tipo. Obtenemos un valor de 267 y este valor lo vamos a usar para calcular el coeficiente de almacenamiento, que igual depende aquí de la porosidad, compresibilidad total, espesor y radio de pozo. Se agregaron 1 por 1. Y esto sería sería multiplicado por el coeficiente de almacenamiento adimensional y sobre un factor de conversión de 0.894. Por último, calculamos el daño ya con los valores de la curva y el coeficiente calculado. Una fórmula bastante simple. 0.5 por el logaritmo del valor de la variable agrupada de la curva del gráfico de curvas tipo sobre el coeficiente de almacenamiento adimensional y tenemos un daño de 14.47. En este caso, pues observamos que efectivamente nuestro pozo está dañado y se observa igual de manera gráfica por la diferencia y la apertura del gráfico de delta P y derivada. Bueno, este sería todo. Hasta aquí llegaríamos con este ejemplo. Si tienen dudas, no olviden dejarlos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.